de abrirla para este encuentro. Entonces, saludos a ustedes. Pienso que estamos aquí para escuchar. Tengo que sentarme. Para verte. Entonces, acogemos a dos mujeres que vienen a compartir con nosotros la escritura. Entonces, la primera mujer que está a mi lado es Antonieta. Entonces, una hermana, una poeta, un profeta, una catedrática, pero que también camina con nosotras y quiere despertar nuestra creatividad, nuestra capacidad de compartir y de crear, ¿no? Entonces, no te digo todas tus cualidades, pero quiero dejar todo Mejor que no. Y también que tenemos allí a la señora María Milagros Rivera Garretas. A ver si la vemos. Sí, ella. Allí, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, historiadora universal, no historiadora de España, y que ha trabajado mucho para que la mujer tome su lugar y también pueda participar y compartir. Entonces, señora María Milagros, bienvenida. También no digo mucho de todas sus cualidades. He buscado y he visto que usted es una mujer bien comprometida para todo lo de la mujer. Felicidad y vamos a escucharla con mucho gusto. Queremos que nos despierte a ese nivel de la poesía, de la creatividad y del servicio. Les deseo una buena tarde. Gracias. El padre Guillermo quiere también saludar desde Santa Cruz. Muy buenas tardes, querida María Antonieta, en este día tan especial y en esta inspiración también que tú tienes y que vas a compartirnos. En nombre de la CBR Nacional, nuestro saludo, nuestra acogida, nuestro deseo siempre de estar unidos, ¿no? Creo que nosotros necesitamos en todo tiempo unas palabras tuyas. Siempre lo hemos tenido y siempre hemos quedado muy contentos porque nos desafías constantemente, ¿no? Con temas de actualidad y sobre todo hoy en el rol que tiene la mujer en todo lo que significa la iglesia, la sociedad. También agradezco la presencia tan valiosa que nos viene a traer una historiadora tan prestigiosa, ¿no? Que María Milagros Rivera Garretas, que, bueno, mirando su currículum, es una mujer muy impactante en su contenido, en su investigación, y estamos muy contentos desde la Conferencia Boliviana de Religiosos de acogerlas y de escuchar y deseosos de leer y compartir este documento. Gracias por esta oportunidad y a toda la gente que ha aceptado también esta invitación. Estamos muy agradecidos con la Conferencia Boliviana de Religiosos de Bolivia. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches para María Milagros, que pobrecita es medianoche en España y bueno, quiso estar con nosotras y nosotros, entonces más valiente todavía, ¿no? No solo el currículum, sino porque hasta medianoche espero, ¿verdad?, que en España hace calor, entonces no se puede dormir. Y bueno, yo voy solo a presentar así de forma muy sencilla este pequeño libro que hemos escrito María Milagros Rivera Garretas y yo, y es más que todo un diálogo. El título es, para quien no lo conoce todavía, Cuando ella viene, la escritura inspirada.
este pequeño libro ha nacido de un deseo que las dos teníamos o que hemos compartido, también por un hecho concreto. Cuando nos pidieron, después de haber escrito nuestros artículos, nos pidieron a las 12, había escrito un artículo que había sido también una conferencia en la Facultad de Filosofía de Verona, en un seminario, y yo también había participado y entonces había escrito mi artículo, había dado mi conferencia, y ahí nos pidieron, pero que de ahí diciéndonos que de ahí hubiera salido un libro, pero podíamos cambiar algo, o si alguien nos hacía algunas observaciones, hubiéramos tenido que añadir o quitar. ¿Cómo está? Bueno, Bien. Apagar el micro, porque si no... y de esa Solamente quiero saber cómo está, cómo va a estar tarde después. nos chocó mucho eso, ¿no? Que ¿Cómo está la cabeza? Pero más o menos. No, la voz está bien. por favor Creo pueden... que está acá arriba, no, se me cayó. No. Hay una interrupción. En Diego le razón. A nosotras nos chocó mucho eso, ¿no? Porque nos pareció que iba a cortar una inspiración que habíamos tenido al comienzo. Y de ahí nació, yo dije a Milagros, pero ¿por qué no escribimos un libro un pequeño libro que sirva casi como un manual, como pequeño para que cada uno se lo pueda llevar en su cartera, para decir que la escritura o toda arte o toda cosa bella siempre es inspirada. Porque si no, se escribe en libro así, por decir algo, por copiar, por ejemplo, para discutir lo que dice otro, pero copiando, o simplemente de forma académica, donde hay que citar y citar. Si ustedes tuvieran el libro, en la cubierta, nosotras decimos que este pequeño libro es para las personas cultas o las académicas que frecuentan lugares de universidad, etc., pero también para las personas que nunca han frecuentado la universidad o han frecuentado y se han dado cuenta que la mayoría de las veces la academia quita la inspiración. Y la inspiración, miren, nosotras la llamamos ella, la pusimos con una E mayúscula, porque nos dimos cuenta, después Milagros dirá, nos dimos cuenta que no es nuestra, es algo que nos viene desde afuera, desde la realidad, desde no sabemos desde dónde, es un poco como un soplo que llega y nos viene, pero cuando tenemos una actitud. Y esta actitud de la escucha y de la mirada, la capacidad de mirar y la capacidad de escuchar. Una persona que, como muchas veces somos nosotros también dentro de la iglesia, que pensamos que todo
es algo que ya sabemos porque somos cristianos, porque pertenecemos a este grupo, a otro grupo, quita la inspiración. Seguiremos repitiendo. Ella tiene la fuerza también de darnos una creatividad. Decimos en el libro que ella sirve para vivir, no para ser ricos, para ser importantes, sino lo primero que hace la inspiración es sugerir vida. Vida. La que nos sirve de verdad. O sea, algo que pueda servir a nosotras, a nosotros, a otros, otras. Y por eso dentro de este libro, claro, nosotras hablamos de escritura porque estamos en un ámbito, nos gusta escribir, a María Milagros Rivera Garreta y también a mí, pero a mí a veces me gusta más escribir que hablar. Pero me toca hablar mucho, pero siento siempre más que hay que hablar después de mucho silencio. No, de verdad, a veces no hay que contestar, porque si no tiene esta chispa de inspiración, mejor no contestar. Y eso quiere decir que la inspiración no se refiere solo a nuestro modo de escribir, que ciertamente es mucho más poético, se refiere siempre a la vida, es a partir de nosotras. Esto podrían ser las calidades de quien escribe. Pero también la inspiración es algo que nos sugiere, ¿no?, en los pasos de la vida. Entonces entra dentro de nuestra vida para transformar. Quien escribe de verdad debería ser una persona que se transforma. Lamentablemente en los colegios aquí hay personas más jóvenes, o en las universidades no se enseña a escuchar. Lamentablemente se enseña a copiar, que es diferente, miren, de amar una persona que un texto, ¿no? Todas y todos nosotros tenemos nuestras autoras o autores que nos gustan. Pero yo creo que es mucho más. O sea, porque cuando nos gustan estas palabras entran en nosotros y se vuelven casi nuestra como un mantra y nos sirven para vivir. Mientras yo creo que en las universidades nos enseñan a decir siempre lo mismo. También cuando en el doctorado nos piden decir algo diferente, al final decimos siempre lo mismo. Y siempre hay una excusa para decir lo mismo, siempre. O porque nosotras de la vida religiosa, porque el Papa ha dicho así, porque el obispo ha dicho otra cosa, o porque mi papá, mi mamá, mi cultura, no es suficiente. La cultura, la iglesia pueden ser parte de nuestra historia, pero no son nuestra hondura, nuestra alma corporal, como me gusta decir. Alma corporal, es decir, nuestra hondura, donde se siente y se ve algo que puede ayudar a vivir, no solo algo que me da un éxito o hace que el obispo, el papa, el no sé quién, el director para quien trabaja, me diga, ¿no?,
¡ay, qué bien! No, no. La inspiración hemos escrito en el libro Cura. Aquí, y termino para dar la palabra a María Milagros Rivera Garreta. En estas pocas páginas que hemos dejado también en blanco para que quien lee pueda escribir su inspiración, nosotras damos también un método, no el método primer paso, segundo paso, pero decimos también, recordando otras personas que han narrado en su vida que hacían así, otras escritoras, decimos que, por ejemplo, en nuestra vida siempre nos despertamos de noche con eso, como si algo quisiera, ¿no? O alguien quisiera decirnos algo. Yo cuento que siempre manejo papelitos, también los sobrecitos del té, donde la otra parte es blanca, para poder escribir, y lo tengo en mi bolsillo en cualquier momento. Es decir, es una cosa muy sencilla, pero es algo que te hace amar la vida, porque tú tienes que estar y mirar y escuchar. Y a veces, como decía, viene de la realidad, a veces del silencio, y entonces no sabes bien de dónde viene. Yo agradezco no solo la CBR que nos dio este espacio, Tania, que ha querido muchísimo hasta lo último, hasta que ha llegado ahora de Brasil, Daría, mi familia que está, los niños, el Diego, mi hermano, mis sobrinas, mi prima, entonces son casi todos de mi familia los que están aquí. Pero bueno, y agradezco Milagros que de noche ha querido estar con nosotras y nosotros, y ahora le vamos a dar la bienvenida con un aplauso para que se pueda despertar bien, y también le vamos a dar la palabra. Pues buenas tardes o buenas noches aquí. Ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, a quienes estáis aquí con escucha, y también a Merindia y a la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos. Y es un placer para mí decir algo sobre este pequeño libro. Para mí esta obra, cuando ella viene, la escritura inspirada, es un librito sin andamios, es un librito sin planificación, es un librito que intenta sostenerse en el aire. Nació, como decía Antonieta, de una necesidad personal, de ella, mía, una necesidad personal en la que coincidimos. Y ella lo ha contado un poquito, en otoño de 2021 las dos fuimos invitadas por separado a participar en un seminario público en Italia dedicado a I bisogni, las necesidades, aunque finalmente el título del libro fuera cambiado por el del irrinunciabile, lo irrenunciable. Cada una de nosotras preparó su propio texto, y más tarde se nos pidió que para la publicación de las conferencias en forma de libro sometiéramos el texto a la lectura de otras y lo volviéramos a escribir según las sugerencias de estas lectoras. Curiosamente, las dos dijimos que no, a pesar, en mi caso, del miedo al riesgo de ser considerada soberbia. Pero luego aprendí que no era soberbia,
Ahí, en esa ocasión, nos dimos cuenta de que lo que pasaba era otra cosa. Algo después, Antonietta propuso que iniciásemos una serie de diálogos, según pudiéramos, sobre la escritura inspirada y los grabáramos. El libro es el resultado de esa experiencia típicamente universitaria y también de esta iniciativa de dialogar y grabar. En este sentido, es un libro sin andamios, porque es un libro sin una planificación ni una búsqueda predeterminadas. No teníamos objetivos de ningún tipo, ni tampoco necesidad de demostrar nada, de llegar a ninguna parte, ni cumplir con nada ni con nadie. Dialogamos porque sí, buscando, mirando a ver qué pasaba y sobre todo qué nos pasaba a cada una interiormente. Durante los diálogos yo aprendí precisamente que existe la escritura inspirada. Y aprendí también que es muy distinta de la escritura académica, que es la propia de las universidades. Me di cuenta también de que lo que yo había escrito para el encuentro que he citado, que he descrito antes, era escritura inspirada y por eso, por ser fruto de la inspiración, fruto de la visita de ella, no podía ser sometida a revisión ni por pares ni por impares. No podía ser sometida a crítica. La crítica cuestiona los andamios y lo hace eternamente, siglo tras siglo. La escritura inspirada no tiene andamios. Sale consciente y erguida cuando tiene que salir. Lo dice Emily Dickinson, y estos dos adjetivos los he tomado de ella. Los dice la gran poeta del siglo XIX, que fue Emily Dickinson, en su poesía 729, que dice, es breve, por eso la leo, dice: los puntales auxilian a la casa hasta que la casa está construida. Y entonces los puntales se retiran y, consciente y erguida, la casa se sostendrá sola y dejará de recordar al augur y al carpintero. Y sigue Emily Dickinson: precisamente tal retrospectiva tiene la vida perfeccionada, un tiempo de tablón y clavo y lentitud. Después los andamios caen, declarándola un alma. La crítica ha sido uno de los ídolos de la cultura universitaria del siglo XX, que redujo la inspiración a los textos sagrados. Yo pienso que la crítica es el fundamento o uno de los fundamentos de la violencia hermenéutica universitaria. En la universidad las alumnas no saben moverse bien en los debates. Con frecuencia callan o se sienten incómodas. Participan como si fueran por ese mundo pidiendo perdón. Vacilan ante la crítica. No parecen disfrutarla nada. Los chismes sí, de los chismes somos reinas, pero no disfrutamos de la crítica. Pero el patriarcado y su crítica ha terminado. Ahora la escritura inspirada se desvela, es decible donde antes no lo era, porque existir ha existido siempre y la hemos practicado sobre todo las mujeres. Porque, como decía incansable la gran poeta americana Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer viene siempre antes, la madre está siempre antes. La lengua materna, añado, es la lengua. La crítica tiene contornos bien definidos. Son contornos hechos de líneas que marcan rupturas, criterios, barreras, prohibiciones. La inspiración no tiene líneas de ruptura.
como los colores, como el sentir. La inspiración es epifanía, es mostrarse en el aire. Hace unos días, por pura casualidad, pasé por un taller de un pintor en Madrid. Iba a ver a una amiga, pero estaba ocupada y su marido, sin motivo alguno, como por azar, quiso enseñarme sus pinturas. Decía que había cambiado completamente de estilo y quería que yo lo viera. Yo no había visto nunca sus pinturas, más bien las confundí torpemente con los cuadros de otro, pero la experiencia resultó ser para mí una revelación. Aunque no nos entendimos, él no entendió lo que yo le dije y no entendió a pesar de que admiraba a María Zambrano y a San Juan de la Cruz, y en eso coincidíamos muchísimo. Pero su vocabulario seguía en el siglo XX masculino. En su pintura, en cambio, yo percibí de pronto que el arte masculino del siglo XX se había quedado atrás, se había quedado por detrás del presente. En su pintura todo eran colores, solo colores, sin línea alguna, sin ruptura alguna, sin separación, sin división, sin análisis, sin antinomias del pensamiento. Solo contactos pensados, sí, pero contactos sentidos entre colores, sin ser tampoco pintura de manchas ni pintura automática. Y entonces recordé nuestro libro, el libro que presentamos ahora, por eso traigo aquí esta anécdota. Entonces entendí de verdad las acuarelas que acompañan al libro, que son 10, son acuarelas de Antonietta Potente que van en una página separada a lo largo del libro como una cadena de imágenes. Son 10 más la cubierta. Aquí tenéis un ejemplo. Y son inspiración, son sentir, son color sin dibujo. Son vivencia de unión sin esfuerzo, sin líneas de ruptura, sin intención, creo, sin cortes. Son espera, que es muy importante para recibir la inspiración. Son percepción, transición, transporte, transformación, respiro, vuelo, aire, cielo, éter. Son, yo creo, escritura inspirada. Y no os digo más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Milagros. Y sí, yo no había dicho, el libro tiene dibujos y como dijo Milagros, así también esto nació un poco así, ¿no? Porque no voy a pintar, ¿no? Algo y así ha salido. Escogí como estilo el acuarela, como dije la otra vez cuando hablé a los estudiantes, porque es un estilo que permite la transparencia, ¿no? Y permite lo impreciso, ¿no? Así como es la vida no es así como una geometría euclidea, ¿no? Como lo hemos pensado siempre, sino como muchísimos también hoy en día dicen más una geometría fractal, no es un triángulo la hoja de un árbol, sino es así, algo fragmentado. Y así la acuarela permite muchísimo, como otros también, otro tipo de técnica. Entonces, una vez más, gracias a Milagros, y hemos pedido y pensado también
que Tania, que es una de las pocas que ha leído el libro por ahora, después espero que ustedes puedan leerlo todas y todos, se encuentra en Amazon, y Tania ha leído el libro y también nos dará una lectura de su sentir leyendo el libro, también para que ustedes se animen a comprarlo, sino porque estamos aquí. ¿No? Muchas gracias, Ana. Bueno, yo les pido disculpas a quienes están presentes, les cuento a quienes están de modo virtual que de modo presencial hay un poco de dificultad con el sonido desde la pantalla, porque tenemos buen equipo para la parte virtual y difícil para la parte presencial. ¿Esto está bien? Bueno, contarles algo. ¿Prestas el libro, Antonieta? Sí. Antonieta y Milagros, lo que hacen en el libro... Ven más aquí. No, estamos bien, ¿no? Pero ellos no te ven. Antonieta y Milagros dialogan, pero por escrito. Entonces, a lo largo del libro, dice Anto, dice mi de Milagros y Anto de Antonieta. Cuando Antonieta dice algo y cuando Milagros responde o viceversa. Una de las cosas que me gusta mucho es que hay espacios blancos, no como los libros tradicionales que están de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que ya no tienes dónde escribir, ¿no? Ellas nos invitan a unirnos en esta escritura. Y además, al final, también nos dejan hojas en blanco, como para continuar, para seguir. Y Antonieta ha hecho la tapa, ha hecho los dibujos, todo en acuarela, con mucha paciencia, con mucho arte. Aquí les comparto lo que yo he visto en el libro. Lo que yo he visto y oído les voy a contar. Cuando ella viene, me sorprende cómo ponen el ella con mayúscula, ¿no? Y hablan de ella, de la escritura inspirada. Y que ella tiene la libertad de venir. Y que nosotros necesitamos como preparar el terreno para que venga. Y estar atentas. Las dos autoras que ya las hemos conocido. Este escrito, ellas mismas dicen que el escrito está para leer con calma, contemplando, sentirlo profundamente y añadir nuestras propias visiones. Y a mí me hacía recuerdo como cuando era niña y podía ahogar el agua o lanzar una piedra y el agua se hacía redondito, ¿no? Entonces venía de una calma y a medida que contemplaba se iba haciendo más ancho y a la vez más profundo porque podía ver lo que estaba más abajo de la primera capa de agua. Y eso me permitía soñar. Y creo que el libro tiene esa misma intención. Y también ellas se proponen que estos resultados puedan servir a otras personas. Creo que sobre todo mujeres, que queremos aprender o el contexto nos invita a desempeñarnos en este misterio y ministerio de la escritura. Ellas nos dicen que la vida es la única insistencia. No puede haber más insistencia que la vida. Si se escribe es porque la vida está latiendo y está latiendo fuerte. Y eso implica una atención plena, diría yo, a la realidad. Es estar tan atenta que te permitas escuchar, que te permitas sentir y puedas transmitir a través del arte de la escritura. También nos dicen que la escritura inspirada es tu experiencia, es una experiencia de la realidad que es tu vida. Yo escojo esta imagen de la gotita del agua y la persona adentro, porque nuestra experiencia es propia.
Y es diferente, así como todas las gotas de rocío, como todas las gotas de agua. Y cada una tiene una fuerza especial. Es nuestra propia realidad que nos hace ser quienes somos. Y la escritura inspirada sería eso. También nos dicen que la experiencia no dicha es la que la escritura inspirada te invita a decir, te trae, te la entrega en las manos, te la entrega en un sueño, en un papelito, en una servilleta. Y a la vez que inspira porque me ayuda a entender lo que yo estoy viviendo. Es como muy recíproco, ¿no? Entiendo la vida porque estoy atenta, pero también la vida me ayuda a entenderme a mí misma en este momento de mi vida. Y otra cosa muy linda, Antonieta, que ustedes dicen es que no lo dice todo. Y tú decías hace un momento también que no hay por qué decir todo. Todavía hay mucha vida por vivir y hay muchas generaciones que van a vivir. Entonces, ¿por qué tenemos que decirlo todo, tener la última palabra, tener la razón? Solo es un momento que estamos viviendo. Nos dicen que la escritura inspirada son palabras que vienen al encuentro. Palabras que pueden estar en la naturaleza, en el caminar en silencio temprano, como tú decías, Antonieta, en la oración, en la lectura, en el silencio, en la noche. Y el detalle es acogerlos, porque a veces vienen, pero en mi caso me da mucho sueño, me da flojera levantarme y escribir la frase que me ha venido. Entonces, ¿cómo las acogemos? ¿Tenemos el suficiente silencio, la suficiente atención para recogerlas? Y lo otro es que esta escritura nos pregunta, ¿y tú qué dices? No es solamente qué te estoy diciendo yo, sino cómo respondes. ¿Qué más? ¿A qué más te moviliza? Y ahí he elegido esta imagen porque los picaflores dicen que traen noticias bonitas, ¿no? De seres que ya no están con nosotros y también de cosas lindas que van a pasar. Y creo que esta escritura nos trae esas palabras. A veces no acogemos a los picaflores con tantos colores que tienen. Quizás sea más difícil las palabras. También nos hablan del bloqueo que tenemos las personas para escribir. Por muchos factores que ya nos has contado, Antonio, y muchos otros que nosotras mismas guardamos en nuestra historia. Me gusta mucho cuando ellas dicen, se escribe lo que no se puede decir. Y claro, a veces es una verdad tan grande, puede ser una verdad tan dolorosa, o tan desbordante de alegría, que podría generar desestabilización en la persona que escribe y también en quienes la leen. Entonces preferimos callarnos, no decir. Entonces se escribe lo que no se puede decir. La imagen que he elegido son estas, esto que está circulando en el Facebook, ¿no? A raíz de la película Intensamente, de que las emociones no son cuadrados separados, sino son toda una obra de arte, como las que la Anto ha escrito, ha dibujado y ha pintado aquí en su libro. Ahorita no aparece. Están perdidas. Hay aquí esto. Aquí hay uno. Muestro aquí y muestro aquí. No es un solo color, no es la suma de colores, sino como dicen en portugués, es la mixtura de colores. Es la suma de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, también de lo que no decimos y de lo que callamos, también en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una vez más, vuelven a insistir, ¿y tú qué dices? Pero ¿tú qué dices? Es como invitarnos a decir nuestra palabra porque nadie más lo va a decir como nosotras, como nosotros podemos decirlo. Seguramente lo dirá más bonito, más estructurado, con una lógica diferente, pero nadie lo va a hacer como tú. Y ahí el símbolo que traigo son los ríos. Todos los ríos tienen agua, pero cada río es muy diferente. Cada río aporta de manera diferente y genera un gran conocimiento, que no está encerrado, sino que siempre está compartido. Otra frase que ellas utilizan
es que la escritura inspirada te pilla, te agarra, ¿no? Y cuando menos lo piensas, cuando estás totalmente distraída o distraído. Y lo lindo es que te libera, porque a veces lo que no se dice, lo que no se escribe está aquí, o está aquí, en molestias, en dolores. Y te libera en un modo humilde, como dicen tú y Milagros, Antonieta, porque tú la esperas solo a ella. Y a veces nos cuesta esperarla, o nos cuesta asumir que la estamos esperando. Y ahí me ha gustado mucho esta imagen de los choclos, de los maíces con mujeres diferentes, porque yo creo que cuando esa escritura inspirada te pilla, no sabes cuántas semillas de ideas, de sueños, de propuestas, de palabras van a brotar. Como cuando sacamos los maíces y los tenemos como semillas. No sabemos cuántos maíces más van a brotar y van a alimentar la vida. Ellas terminan diciendo de que tienen que parar en ese su diálogo. Tienen que parar, escribir, y ya tienen escrito el libro, y luego escucharlo. Hacen otro momento, no el segundo momento. Parar, escribir juntas. Miren qué desafío eso de escribir juntos, ¿no? A veces es más fácil uno solo, pero entre dos. Y luego escuchar, porque esto se vuelve un poliálogo, ya no un diálogo entre ellas dos, sino un diálogo entre todas nosotras y nosotros. Y ahí quisiera concluir en cuanto sepa cómo salir de aquí. Nos vamos a hacer. ¿Nos puedes hacer anclaje? Nos van a hacer anclaje. Quisiera cerrar. ¿Te acuerdas de tu libro? El primero que yo he leído, ¿ya? No. Un tejido de 1000 colores. Sí, viejo. Viejo, es que ya estoy. Traigo ese tejido de 1000 colores que tú habías escrito hace mucho tiempo. Y este libro, cuando ella tiene la escritura inspirada, porque es como esta suma de colores, este entretejido de colores que nos restaura, que nos une, que nos sostiene a pesar de que parece tan delgado, y también que se suma a otras artes, ¿no? En este caso concreto está el macramé, está el bordado. Entonces así veo este libro, y muchas gracias por dejarme. Gracias a Tania. Si, no sé, Daría leído, si quiere decir, sino ustedes en presencia o virtualmente pueden hablar. Los niños ya se han aburrido. Daría, ¿para qué pasar el micrófono? Hola. Más oscura me veo en la pantalla. Buenas noches. Sonríe. Mi diente se va a ver. El libro pequeño, ¿no? Se lee rápido, pero dicen que para entender bien hay que leer de nuevo, ¿no? Entonces, yo conozco a Antonieta casi de toda la vida, ¿no? Vive con nosotros en casa y sé cuando escribe, cómo escribe. Escribe su escritorio, su mesa, sus bolsillos, sus libros, su archivador, lleno de papelitos escritos, ¿no? Entonces, quiero decir que la experiencia que uno vive le ayuda, ¿no? Le ayuda a que esta inspiración baje y lo plasme, ¿no? Entonces yo entiendo que a veces también habla en el libro
que no se puede tampoco plasmar lo que uno siente o la inspiración que ha sentido. Entonces, me viene la idea de que también algunas cosas son sagradas, íntimas, ¿no? Que por más que uno quiera decirlo, no se logra, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pero uno tiene la experiencia, ¿no? Yo estoy contenta por Antonieta, porque Antonieta ha sido y es mi inspiración. Entonces, nada, felicitarla nomás, y también a Milagros, que han escrito las dos, muchas gracias, y nada, le espero en la casa. Gracias. Se aumentan los papeles. Bueno, si alguien en pantalla quiere, no sé cómo se ve. Yo voy a ver en la pantalla, y si hay comentarios en la sala, por favor. Diego, cualquiera. Ya, denme un minutito. Ya, espera. Mirar. Movimientos. Es que no basta ya. No, tienes que venir. Para que te vea. Muy buenas noches a todos, estimados amigos. Buenas noches, Santo. Buenas noches a la autora Milagros. Un gusto de conocerla. Bueno, el libro pequeño, con párrafos cortos, pero con inspiración. Hace una relación entre lo que se escribe a nivel académico, donde tienes que contrastar para, no sé si tener la razón, en base al concepto de la razón, contrastar tus ideas o tu experimentación, pero eso es en base a una metodología concreta. Y sin embargo esto es como un desafío a la academia para liberar, ¿no? Incluso la enseñanza. Habla de la enseñanza en las escuelas, habla de la enseñanza en la universidad. Para los que escribimos poco, sin embargo, es alentador, ¿no? Es decir, escribimos poco o nada, pero sí creo que también a todos llega la inspiración. La inspiración en la escritura. Entonces, bueno, en la experiencia que tengo, poca experiencia, pero indicar también de que a veces se incurre que cuando uno escribe o lee demasiados, a veces también se aparta de la realidad más profunda. Siempre a veces habla también del poder, el poder está arriba, cuando no hay poder, no decía una de los párrafos, si no me equivoco, ¿no? Es decir, si tienes poder, entonces eso te da opción a conscientemente decir que alguien está abajo de ti. Y ese temor también existe, y yo veo que puede pasar también si tú no estás en la academia, pero sin embargo lees mucho y escribes mucho, puedes sentir también que alguien está, no sé si, está abajo de ti. Eso es lo que se teme a nivel yo pienso a nivel de la vivencia comunitaria, de la vivencia cultural, donde creo que ahí entendemos, ¿no? mejor de la inspiración que en todas las personas viene anunciada, ¿no?
puede hablar escribiendo, también te puede hablar con sus gestos, como mostró Tania. Entonces, ese es mi temor, que después siempre veamos a alguien que está inferior a nosotros y después tomemos como un ejemplo de que hay algo inferior. Entonces, eso sería, bueno, una reflexión del libro, y es muy, muy interesante. Bien, Antonieta, buenas noches. Buenas noches a mi maestra. Así silenciosamente puedo decir, después de escucharla los 12 minutos que ha hablado, que como ha dicho ella, la inspiración te provoca también crisis. Y cuando yo la escuchaba ella en la universidad, por alguna locura de la vida, soy teóloga laica, no sé qué pasó, lo único que bello que tengo es que le escuché, y siempre lo tengo presente, una frase que ahora la he vuelto a decir, después de tantos años, que la inspiración está en la vida, está en el universo y no está en un libro, no está en un dogma. Y eso, cuando terminé la universidad, me provocó cierta crisis, porque era jovencita. Y esa crisis me ha permitido encontrar la inspiración, que ella dice, en todos los espacios en donde he estado. Encuentro la inspiración en el grupo de mujeres con quienes vivo ahí en el cerro. Encuentro la inspiración en mi comunidad de música autóctona, donde hay mujeres ateas, lesbianas, o sea, cada una. Y ahora me siento tan motivada, porque digo, cada inspiración que no he escrito, quizás sea el momento de empezar a hacerlo. Entonces, gracias a ti, de tantos años, nos sigues inspirando a ver la vida de manera más amplia y no encerradas. Realmente vivirlo te produce mucha libertad, te produce sabiduría, tanta gente que te inspira, tantas vidas. Entonces, por eso puedo decir, Milagros, que para nosotros, para muchas mujeres acá en Bolivia, Antonieta es nuestra maestra. De tantos años que la escuchamos, creo que vamos bien con estas inspiraciones. Gracias a ti por hacer esto, porque cuando escriben están recuperando lo que es la comunidad. No están mostrando algo personal, sino algo ya comunitario, y eso nos sigue inspirando a las mujeres a seguir ese camino. Entonces, felicidades a ambas, gracias por seguirnos inspirando, y es un reto. La Antonieta siempre decía, ay, es un pretexto, que son mamás que no pueden, tienen que escribir, nos decía, ¿no? Ya más adultas, ¿no? Y a veces no nos damos, no sé, no son como los pasos que dices. Es como, imagina, una rutina también debe ser, ¿no? Como un hábito debe ser que una tiene que ir creando, pero en algún momento hay que hacerlo, y creo que el libro nos va a ayudar ahora a rellenar estos espacios, porque ustedes nos dan la pauta. Creo que podemos ahí seguirnos inspirando para hacer algo de lo que vivimos, basada también en lo que ustedes nos están dejando. Gracias, Antonieta. Tu inspiración tal vez no la escribimos, pero sigue viva, y la vamos transmitiendo también a nuestros hijos, a nuestros grupos, en lo que vivimos. Gracias y felicidades a las dos. Gracias. Aquí sigue la familia, mi sobrina. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches también a todas las personas que nos siguen, nos están acompañando a través de la tecnología, ¿no? Es un grato honor, sinceramente, en mi persona. Creo que a mi edad joven
participar en este tipo de actividades para empezar, y agradecer a las autoras, en este caso Antonieta, también a Milagros, muchas gracias. Creo que es en lo personal, ¿no? Mi pensamiento, no lo he leído todavía el libro, pero frente a esta exposición creo que es realmente inspirador. ¿Por qué? Me refiero al ámbito inspirador femenino más allá, ¿no? Lo digo así porque muchas mujeres, hay algo que rescato de ambas que mencionaron. Estamos acostumbradas, muchas mujeres, a seguir, por decir así, un prototipo, una forma de pensar, una forma que muchas veces la sociedad mismo, desde que somos muy pequeñitos, desde las unidades educativas, nos van imponiendo, nos van diciendo qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos pensar, ¿no? Cosa que muchas veces es importante que cada quien debe sacar una propia conclusión, un propio argumento del vivir, como lo dicen acá. Muchos mencionan el vivir, el saber sentir esa vivencia, ver lo maravilloso que es la vida en sí, ¿no? Y a eso es lo que me voy como una inspiración. Y prácticamente como joven creo que me representa en ese sentido, que tal vez mucho tiempo he estado siguiendo ese patrón, de un patrón que el mismo sistema nos impone muchas veces en las universidades, en las unidades educativas. Y también esa es una forma de pensar, y si muchas veces nosotras expresamos lo que pensamos de algo o ponemos un argumento propio, muchas veces es rechazado, muchas veces es limitado y decir no, está mal, lo correcto es esto, ¿no? Entonces me voy en ese sentido cuando nos dices una inspiración para nosotras las mujeres en especial y para las jóvenes, ¿no? Pienso que cada una de nosotras debe tener esa forma de pensar, esa forma de sentir y expresarlo, no limitándonos, no teniéndonos dentro de nosotros y decir, yo pienso esto, pero no lo voy a expresar a los demás, simplemente lo voy a tener dentro de mí, ¿no? Entonces creo que es importante que también nosotros sepamos exponerlo y compartir eso a los demás. Y sí, me inspira también para poder tener el libro y leerlo prácticamente, ¿no? Porque a lo que dan a entender las autoras también tiene un espacio muy creativo, lo digo yo, porque nosotros vamos a poder ahí expresar también, escribir lo que nosotros pensamos, poner nuestros propios argumentos en referencia a lo que vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Muchas gracias a las autoras por compartirnos sus experiencias también en este sentido. Ahora vamos a venir a la pantalla porque teníamos la manito levantada de Mary Agnes. ¿Estás por ahí, Mary? ¿Alguna otra persona que quisiera hacer una pregunta, un comentario? Ahí estás, Mary, te escuchamos. Yo quiero solo decir muchas gracias por la presentación, muy lindo. Gracias. Obrigada. ¿Alguien más de nuestra sala virtual que quiera compartir? Vamos a ver. Bueno, María Arriola de Argentina nos dice que son hermosas las imágenes, que se percibe un aire fresco, liberador, dan ganas de leer el libro. Marcela, qué lindo verte, Dalia. Pregunta, Alejandro Ortiz, ¿cómo conseguimos desde otros países el libro? Sí, yo creo que Milagros pueda explicar mejor esto. A ver. Sí, Milagros. Está editado en Kindle, en Amazon y en papel en Amazon. Yo no sé si en Bolivia se compran libros editados en la plataforma, no editados en editoriales, sino
autoeditados en la plataforma que es Amazon también, Kindle Direct Publishing. O sea, se busca en Amazon y ahí están en el acto, se puede comprar como libro electrónico en formato Kindle y en papel. Yo no sé en Bolivia si se pueden comprar o no libros de Amazon en papel. No lo sé. No creo. No, pero Alejandro es de México. En México hay sí. Personas de... México seguro que sí. Sí. Chile también, Argentina también. Hay algunos países que sí y otros que no de América Latina. Gracias. Bueno, vuelvo a preguntar en las dos salas. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Adrián, te escuché. Sí, hola, buenas. Un abrazo cariñoso a Antonieta Potente, a quien conocí hace muchos años en el Pedro de Córdoba, aquí en Chile. Saludarla, darle gracias por a las dos autoras, a Antonieta y a María Milagros, por su maravillosa obra que esperamos pronto tener también aquí en Chile y compartir y leer. Y pues quería retomar lo que decía Tania, ¿no? A propósito del sentimiento, ¿no? Y de los papelitos de Antonieta. Yo creo que nuestra vida está como lleno de papelitos desperdigados, ¿no? Que tenemos desperdigados por ahí y que a veces tenemos la valentía pues de juntar, rejuntar y ordenar y sistematizar, y otras veces no, preferimos que vuelen libres, como los pajaritos de la Tania, ¿no? Como los picaflores, ¿no? Que vayan dando también su mensaje por ahí a cada uno pues según las circunstancias. Gracias por este esfuerzo, Tania, y por convocarnos tanto a los que están presentes en la sala como a los que están presencialmente. Gracias por darnos la oportunidad de seguir disfrutando y gozando de la teología y de la palabra inspiradora en este caso, pues, de Antonieta y de María Milagros. Un abrazo cariñoso. Gracias. Diego es de Amerindia, Chile, y aquí, Amerindia, Bolivia, Corina, Lucho, Muriel, que están aquí, se organiza junto con el CEBER. Entonces varias de las amerindias, con Alejandro, también Chile con Diego, están haciéndose parte a través de las redes. ¿Más comentarios, preguntas? Yo también soy de Amerindia, Chile. Y le digo a Cori que nos tiene que traer copias del libro. Malas noticias, no hay copias del libro. Sí, yo diría. Bueno, mientras se espera la inspiración, sí, yo creo que también lo que decía Diego, ¿no? Sí, a veces la academia puede separar, ¿no? Pero la vida no. Vale más la vida que la academia, vale más la vida que el poder, vale más la propia experiencia que la experiencia así de los que te dicen que tienes que hacer esto. María Milagros, si van a ver su currículum, más que académica, en el sentido que siempre ha vivido como mujer dentro también de la academia. Yo lamentablemente también siempre he sentido, pero que la vida era más fuerte, ¿no? Y precisamente porque sentía esto, yo podía
desobedecer a la academia o a todo lo que se parece a la academia. Porque nosotras hemos hablado mucho de la academia en el libro, pero vale por todos los ambientes que siguen esta lógica donde ya lo sabemos todo. Y sin embargo no, porque si ella, con mayúscula, hace parte de este misterio de la vida, cada una de nosotras también después de la escritura no sabe y vuelve a esperar. Esto me parece muy importante, o sea, se escribe y después sientes que otra vez tienes que volver a esperar. Y vuelvo a repetir, lo decimos en el libro, no me acuerdo quién de las dos, pero estábamos en sintonía. La escritura inspirada, después cada uno puede decir otra cosa, no escritura, puede decir otra cosa, su trabajo, su modo de vivir, porque al final lo que nos interesa de verdad es vivir, y vivir bien, como siempre hemos dicho en Bolivia, y vivir a pesar de ideología, sino vivir con este que digo yo. A veces pasan años, ¿no? Se hace doctorado, especializaciones, y todavía seguimos un poco enjaulados o enjauladas en ese tipo de perspectiva que aprendimos. Pero gracias a Dios después llega alguien, pasa algo que te dice que ya no, eres tú que tienes que decir, y que tu experiencia, que puede ser la experiencia de la cátedra o la experiencia de cuando estás en la casa, que no estás en la cátedra, estás en la casa y haces las cosas de la casa, también esta experiencia tiene que hablarte. Y yo siento que todas las personas que solo escriben pensando que esta es la vida, no sirve. Tendrán muchos lectoras, pero no es eso. Es mucho más la vida, mucho, mucho más. Y cada día habla, cada día, de diferentes formas. Cada uno tiene su estilo, su modo de escucha, sus prácticas, pero hay que estar. Y hay que estar, para mí la escritura inspirada te enseña a estar en un modo humilde en la realidad, con toda la realidad, con los seres humanos, con las cosas y también con toda la creación. En un modo humilde no quiere decir hacer que no sé nada, que no, humilde es estar cerca de la tierra lo más posible. No sé si Milagros quiere decir algo. Pues nada más, que ha sido muy interesante escuchar. Lo he pasado bien y creo que va a gustar el libro, ¿no? Que se siente como una conexión también en las personas que no lo han leído todavía. Y agradecer. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar hasta esta hora. Pobrecita. Gracias, porque nos sentimos muy, muy importantes. ¿Sí? Hay un amigo que quiere hablar. Diego, tienes la palabra. Diego Irarrázaval. Diego, creo que tienes... Está silenciado, Diego.
Ahora lo va. Oye, maravilloso el diálogo. Lo que hacen ustedes, queridísimas amigas, es sabroso, es melodioso, es silencioso. Esto implica luchar con mucha fuerza contra ídolos que tenemos, no solo en el sistema de enseñanza, el sistema de comunicación pública y personal y privada. ¿Cómo resaltar la música en el pensar? ¿Cómo resaltar los sabores en el pensar? Y cómo resaltar los silencios, que es, me parece, la llave maestra, porque, como ustedes dicen, ella viene. Y me invito también a añadir que en Avindia hay un programa que se llama Mentira Mezcla, que la mayoría conoce, imagino, donde se está intentando hacer caminos nuevos y una metodología narrativa desde comunidades de base. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Me queda dando vueltas la pregunta. ¿Y tú qué dices? Gracias a ambas. Bueno, no sé si queremos contestar primero Milagros. ¿Has entendido la pregunta? Bueno, cuando Antonieta me hizo a mí la pregunta en uno de los diálogos, porque son varios los que al final hemos editado, ¿no? Yo me quedé sorprendida, ¿no? Entonces me imagino que la que ha hablado ahora, que no la he visto yo aquí en pantalla, estará en la sala, también ha sentido la misma sorpresa, ¿no? Porque es raro que alguien te pregunte en la escuela, en la universidad, ¿y tú qué dices?, ¿no? Se va siempre con más distancia. No interesa mucho la opinión personal, la experiencia personal. Estábamos hablando de algo relacionado en realidad con la Anunciación como una imagen y un misterio que espera un sí o un no. Por tanto, un partir de sí, un comprometerse en primera persona, un estar presente ya, no esperando la mejor coartada, ¿no? Sí. Esto es lo que puedo decir porque es una pregunta muy difícil. Sí, bueno, para las y los que leemos el Evangelio, es una pregunta del Evangelio. Yo cito también en el libro, ¿no? Porque esa pregunta que hace Jesús a las discípulas y a los discípulos en un momento de su historia y de su vida. Y ahí es muy claro, hasta cuando él pregunta, la gente dice que soy yo, todo el mundo como un poco petéolos, ¿no? Así chismosos, sabe qué decir. El Mesías, el que viene, el profeta, el otro que resucitó, etc. Cuando él dice, bueno, entonces ustedes, ¿quién dice que soy yo? Oh, silencio, ¿no? Claro, después los que redactaron añadieron toda una historia, pero el Evangelio de Marcos se cierra en esa parte ahí, ¿no? Sí, Pedro dice lo que decía la tradición de las escrituras del pueblo de Israel. Esto es, o sea, todo el mundo repite. Es muy difícil. El Evangelio queda ahí, abierto. Ahora, es una pregunta, a mi modo de ver, para todas las personas
que escuchan las escrituras y no solo las leen, que todos los días pueden escuchar. Para mujeres y hombres que han seguido un camino, ¿no?, de búsqueda, un camino interior, no un camino institucional, un camino interior, todos los días esa pregunta vuelve. ¿Por qué ella vuelve? Tiene alas, dice María Zambrano, la filósofa española, en un texto muy bello, donde en un párrafo, de ella dice, tiene todo lo que va y vuelve y que inspira, tiene alas. O sea, tiene alas que quiere decir que pertenece a otro mundo. Entonces, esa pregunta me parece que es una pregunta que vuelve, que dices tú de lo que acontece en esta historia, no lo que dice la ideología, no lo que dice solo el jefe de algo, de alguien, sino tu vida, porque eres tú, porque esta relación también para personas que siguen desde lo profundo, esta relación es tuya, no es de otros. No puedo decir, bueno, ¿por qué no lo preguntas? Esto lo hacían los discípulos. Las mujeres discípulas creo que no. No, no lo digo porque me invento, pero lean bien las escrituras. Las mujeres siempre toman una iniciativa propia. Entonces, yo creo que eso es de verdad muy importante. Cuando el Evangelio dice volver a ser niños o niñas, quiere decir esto, o sea, tomar esta osadía, sentir que algo te empuja a decir algo, porque es la verdad. La verdad no es algo que nos dan en un libro, sino es algo mucho más adentro, escondido, que vamos descubriendo de a poco. Entonces, esta pregunta es fundamental, pero es también muy común en la vida de todo el mundo, y yo creo también y muchísimo de las y de los que desde adentro han escogido de hacer un viaje interior, que debería ser el mundo de los religiosos y de las religiosas. Gracias, Antonieta. Tenemos dos intervenciones más. Vamos a pedir a Osvaldo, que nos ha levantado la mano aquí, y quisiera leer algunos mensajes, después vamos a ir cerrando. Leo los mensajes. Muchísimas gracias. Me parece que al ser sencillo y sugerente, nos dice Carmen Margarita Fagot, se presta para dialogar en pequeños grupos. Gracias. Marcela Soto, muchas gracias a las dos autoras, gracias por hacernos parte de cómo ella viene de gestar nuevos diálogos, conversaciones y encuentros. Marita Bosch del Brasil nos dice, gracias, no lo he leído, pero me da una sensación de anchura, espacio, ponerme en contacto con, la imagen de los ríos también me toca, y escribir como algo que abre espacios propios de diálogo, abre espacios también del cuerpo, la garganta, espacios conocidos, viejos y nuevos, conocidos y también desconocidos. Gracias. Osvaldo, tienes la manito levantada. Bueno, sí, gracias. Saludos, Antonieta. Después de varios años nos volvemos a encontrar con unos añitos de caminar por este mundo. Solo era para decir que a mí desde el principio me dejó dando vueltas la pregunta, ¿y tú qué dices? Porque a mí las preguntas, especialmente las del Evangelio, son las que
me mueven bastante el piso y creo que a la sensibilidad de las personas de hoy nos hacen mucho bien, porque nos desinstalan, nos quiebran cualquier discurso y más bien nos invitan a dejar fluir cosas, a escucharnos inclusive, que es algo que nos hace mucha falta. Muchas gracias, Antonieta. Felicitaciones a ambas, a Antonieta y María Milagros. Y de veras, una maravilla. Y gracias por dejarnos espacios para escribir. Eso nos hace mucho bien. Gracias. Voy a pedirle a Guillermo, en representación de la CBR, Solar, y a Muriel y Corina, en representación de Marín. Guillermo. No, realmente yo he quedado un poco así, ¿no? Con esas ganas de leer estas letras que inspiran. Y hace unos años atrás yo había leído un libro, La práctica inspira, ¿no? Y creo que ustedes están demostrando eso, ¿no? Su vida práctica, su vivencia, y conociendo por lo menos a Antonieta, sabemos que tiene una práctica muy particular, de una mujer, de una teóloga, de una mujer muy comprometida, ¿no? Y por un lado, y al escuchar a Milagros también cómo se engancha en este caminar. Y para mí, en este tiempo, de la vida religiosa estamos hablando, ¿no? Como el rol de las personas, del escuchar, de abrirnos hacia este mensaje, a la escucha del otro. Mira con quién caminas, nos decía el sínodo. Entonces, es un tiempo de escucha muy profundo para la iglesia. Y bueno, y a veces cuando escuchamos nos inspiramos y esperamos no tener las barreras de esta lógica, ¿no? Del pensamiento restringido, limitante que hay en la sociedad y en las estructuras, ¿no? Creo que es una posición muy interesante que nos abre una perspectiva. Muchas gracias de verdad, María Antonieta y Milagros, por este aporte tan lindo. Así que en Amazon vamos a ir a buscarlo y vamos a también seguir inspirándonos nosotros. Gracias a toda la gente también que ha participado, sobre todo a las hermanas y hermanos en este proceso. Últimos mensajes. Heidi Galarza nos dice gracias a ti, Heidi, por estar con nosotras. Manuel Godoy, también de Brasil. Gracias a las dos autoras, muy inspirador todo. Muchas gracias a todas. Muriel. Sí, yo quiero decir solamente que Antonieta y María Milagros, y ustedes también, la familia que ha acompañado a Antonieta, han despertado ella en mí, y les agradezco y digo que Amerindia Bolivia dice muchísimas gracias por el testimonio que nos han dado. Gracias.